Hermano Carlos, bendiciones para todos. Esta noche agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa esta noche. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Siempre cuando se abre la palabra de Dios y especialmente se toca el área de la familia, hay bendición, porque todos somos parte de una familia. Todos somos parte de lo que conocemos como la familia del Señor, pero a la vez todos también pertenecemos a un núcleo familiar. Y esta noche vamos a ver brevemente lo que presenta la palabra de Dios acerca de la familia en sus propios orígenes. Si queremos comprender cómo está nuestra vida delante de Dios, al ser parte de una familia tendremos que dar un vistazo a la Biblia. Y la Biblia nos presenta sus orígenes, y como lo dice el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o la deidad. O sea que Dios mismo es una familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea que Él no es alguien, Dios no es alguien aislado. Él, su deidad, su divinidad es compartida en el sentido de que Dios es uno en tres personas, o sea que Él sabe lo que es ser parte de una familia. Para que nosotros podamos comprender mejor la familiaridad divina, cada una de las personas de la divinidad tiene una función. Por ejemplo, Dios el Padre es conocido como Jehová en la Escritura, aunque también se le menciona a Cristo como Jehová, pero Él es el sustentador de todo, Dios Padre. También tenemos a Dios el Hijo. No quiere decir que Él sea menor que el Padre, sino que la función que Él desarrolla, que Él desempeña es esa. Y tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que no tiene cuerpo. A veces confundimos personalidad con corporeidad y pensamos que el Espíritu, por no tener cuerpo, no es persona. Pero estos tres, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen el núcleo divino, la familia divina, netamente, completamente. Y eso lo encontramos en San Mateo capítulo 28, cuando dice el Señor Jesús que debemos de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted nota, no dicen los nombres de, dice el nombre singular. ¿Por qué? Porque Dios es uno. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así vemos entonces la unicidad de Dios al mencionar nombre en singular, pero también vemos la pluralidad de Dios al mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo que Dios habita en una luz inaccesible. Nadie más puede tener acceso a esa reunión. Nadie más puede tener, el privilegio de entrar en los secretos de Dios. Solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu todo lo escudriña de Dios, aún lo profundo de Dios, porque Él es Dios. De ese núcleo no podemos saber nada. Ese núcleo es eterno, Dios es eterno, sin principio y sin fin. Pero ese Dios eterno originó todas las cosas. Miren cómo dice el capítulo 6 de Isaías, el versículo 2 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor: encima de Él, hablando de la persona de Dios, hablando de la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, encima de Él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, hablando los serafines, el uno al otro decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dios que es uno, Dios que es un núcleo familiar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Biblia que ha creado otros seres celestiales llamados serafines. También tenemos querubines. No menciono los textos bíblicos porque son varios, pero sí en la familia celestial tenemos los querubines, tenemos los serafines, tenemos ángeles poderosos. Todo eso constituye también una familia. O sea que Dios tiene una familia en el cielo, pero no solamente menciona a Él
a los ángeles que son mensajeros, son espíritus ministradores, sino que también presenta otra familia. Job, capítulo 38, versículo 7, nos dice el patriarca en su libro: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que este versículo, aunque pareciera ser un solo grupo, las estrellas del alba y los hijos de Dios, realmente al analizarlo un poquito nos damos cuenta que cuando la Biblia habla de las estrellas del alba, se menciona o se refiere a los ángeles. Porque los ángeles constituyen o son simbolizados en la Biblia como estrellas. Vamos a ver eso un poco más adelante. Y en la segunda parte dice: y también se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que aparte de la familia de los ángeles, serafines, querubines, también Dios tiene otra familia. Imagínense ustedes, ya la familia va creciendo. En el universo de Dios la familia es más grande. Esta familia también, el capítulo 1 nos menciona en el versículo 6 que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios se presentaron delante de él, posiblemente en una asamblea celestial. Y estos hijos de Dios eran los representantes de los mundos no caídos. Alguien puede decir: bueno, ¿cuáles son esos mundos no caídos? Este planeta o este universo es muy grande para que solo haya un solo planeta donde hay vida. La evidencia bíblica nos indica que hay otros planetas donde no entró el pecado. Y entre estos planetas donde no entró el pecado, Dios tiene un representante en cada planeta. Y como representante terrenal del planeta Tierra, valga la redundancia, llegó Satanás. Por eso es que hace una aclaración el escritor: entre ellos también vino Satanás. Hasta aquí hemos visto que Dios es una familia divina, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde cada quien tiene una función. Ninguno es mayor que el otro. Los tres son omnipresentes, los tres son omnipotentes, los tres son todopoderosos, los tres tienen los mismos atributos. Ninguno es superior. Hay iglesias que dicen que Jesús es un Dios en menor escala, un Dios creado. Jesús no es creado. Estos mismos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza activa. El Espíritu Santo es más que una fuerza, es más que un poder. Por eso es que debiéramos tener mucho cuidado al decir: dame el poder del Espíritu. No, el Espíritu Santo es más que un poder. En vez de decir dame el poder del Espíritu, deberíamos de orar: Señor, que me dé yo más al Espíritu Santo, porque es Él que nos va a guiar, es Él que nos debe utilizar. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Ahora, la Escritura nos presenta algo muy particular. Uno de esos seres celestiales de la familia del Señor, un hijo de Dios, porque Lucifer era un hijo de Dios. Según lo presenta Isaías, no estaba contento con el lugar que ocupaba en el reino de Dios. Y cuando no estaba contento, el descontento fue la nota que no producía ese acorde musical en el cielo. Y aquí hay varios músicos y saben mejor que yo lo que es el acorde, lo que es tener una cuerda o una guitarra bien afinada. Lucifer, con su descontento, era esa nota que trastornaba el cielo. Ese descontento primeramente lo albergó él en su mente, en su interior. Él no estaba contento. Y cuando usted y yo no estamos contentos con algo o con alguien, lamentablemente se producen en nosotros los mismos principios que se desarrollaron en Lucifer. En cualquier sea el caso. Si usted no está contenta en su familia, usted va a hacer lo que sea por llevar la contraria, porque no está contento, no está contenta. Si no está contento con los padres que tiene, siempre va a haber errores en sus padres. Y cualquier orientación del padre no va a funcionar porque está descontento. Si estás descontento o descontenta con tu cónyuge, no te va a solucionar o no te va a funcionar esa relación. Por más que quieras salvarla, no te va a funcionar porque estás descontenta. Lucifer estaba descontento con Dios, con su padre, y le llevó la contraria a Dios. Miren cómo dice Isaías 14: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué simbolizan las estrellas? ¿Se acuerdan? Los ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él quería su trono. No dice levantaré un trono, no, mi trono. Él quería ser Dios, él quería ser rey. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y dice allí, en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes. La pregunta es, ¿cuáles nubes? Hay nubes en el cielo. Lo que conocemos es que hay nubes aquí, porque las nubes tienen una función, siguiendo el ciclo del agua. Pero cuando la Biblia en este versículo habla de las nubes, no se refiere a estas nubes que usted y yo conocemos. Tampoco, o mejor dicho, es el mismo caso de aquella ocasión cuando dice la Biblia que Jesús fue tomado en una nube. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Que cuando Jesús ascendió al cielo subió en una nube, y de igual manera vendrá del cielo sobre una ¿qué? Sobre una nube. ¿Qué nube será eso? Es una nube de ángeles, ¿correcto? Cuando dice la Biblia allí, Lucifer quiere sentarse en su trono, quiere estar al lado del norte, quiere estar en las alturas de las nubes, quiere ser superior a todos los ángeles. No estaba contento con su posición. Subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser Dios. Él quería derrocar a Dios de su trono. Quería levantar un motín en el cielo. Él quería sustituir todo lo que había conocido hasta ese entonces. La familia de Dios, que por mucho tiempo se mantuvo en armonía, se mantuvo en unidad, todo era felicidad, de alguna forma Lucifer, de manera misteriosa, se rebeló contra los principios del gobierno divino. Quizá esta noche nos está viendo alguien a través de las redes o a través del canal, que todo iba bien en tu familia, todo iba bien en tu hogar. De repente, de manera inesperada, los problemas surgieron y no sabes cómo has llegado hasta esta situación y no encuentras la respuesta, no encuentras la salida. Delante de ti hay una montaña de problemas, una montaña de situaciones que la verdad no sabes cómo puedes hacer. Dios, cuando todo lo tenía bajo control, se le levantó un problema de grandes magnitudes, porque no solamente fue Lucifer el rebelde. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Estalló entonces una guerra en el cielo. Esta guerra era una guerra en cada mente celestial. No era una guerra como muchas veces pensamos, que por un lado está Jesús enviando fuego y por otro lado está Lucifer resistiendo con su poder. No, por la fuerza y por la autoridad Lucifer no tenía las de ganar absolutamente. Esta guerra que presenta Apocalipsis capítulo 12 es una guerra en cada mente, en cada conciencia. Es una guerra de decisiones que se libró en la mente de aquel entonces y se libra hoy en cada corazón de igual manera. ¿Será que Dios tiene razón? ¿Será que Lucifer tiene razón? Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero estos no prevalecieron, dice la Biblia, ni fue hallado más lugar para ellos en el cielo. No prevalecieron. Pero aunque no prevalecieron, dice el texto bíblico, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo, ¿qué es ser diablo? Diablo es alguien que murmura, alguien que calumnia, alguien que levanta falsos. Cuando la Biblia llama a este enemigo diablo, lo llama así porque levanta calumnias. Nuestras leyes, hay una ley que condena o penaliza lo que es la calumnia, injurias y calumnias. Pues Lucifer levantó calumnias en el cielo. ¿Qué calumnias dijo? Dios es injusto, Dios es cruel, su ley no se puede guardar, hay que modificar la ley, y modificando a la ley podemos modificar al que creó esa ley. Calumnias. Satanás, ¿qué significa Satanás? Adversario, el que lleva siempre la contraria, aquel que guarda una enemistad,
aquel que calumnia, aquel que se rebela, aquel que no está contento. Ese fue arrojado del cielo, el cual engaña al mundo entero, y también fueron arrojados a la tierra sus ángeles con él. ¿Por qué sus ángeles? Porque dice el capítulo 12, versículo 4, que con su cola, la cola del dragón, simbolizando a Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Y surge la pregunta, ¿será que Dios del cielo expulsó a Satanás y sus ángeles directamente acá a la tierra? La respuesta es no. Dios no expulsó del cielo a la tierra a Satanás y los ángeles. Lo que pasa es que la Biblia menciona que los expulsó del cielo a la tierra porque fue en esta tierra donde se le permitió, donde se le dio el acceso para poder hacer daño. ¿De qué forma? Miren cómo dice Historia de la Redención, el primer capítulo, hablando del origen del mal, en la página 19. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Noten qué hermoso. No hay nadie mayor que otro, no es que el Padre sea más que el Hijo. Dice acá, el Padre consultó con el Hijo. Cada quien tiene una función. ¿Y qué consultó? Tenía el plan de crear en este planeta Tierra la raza humana. Pero noten qué dice. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar fuera de peligro. ¿Por qué fuera de peligro? Porque hubo una rebelión en el cielo. La familia celestial tuvo un gran problema. Habiendo expulsado a Lucifer y sus demonios, sus ángeles, el cielo volvió a tener armonía. El cielo volvió a tener tranquilidad. Mientras Lucifer estuvo en el cielo, siempre estaba esa incomodidad, siempre estaba ese temor en cuanto a que si algún ángel iba a ceder o no ceder. Hasta que Dios expulsa a Lucifer y sus demonios, nuevamente recupera el cielo la armonía que tuvo del principio. Solo que el problema que se originó en el cielo se trasladó hacia otro lugar. Y al trasladarse a otro lugar fuera del cielo, cualquier mundo donde haya vida, donde había vida, entonces corría peligro. Y al crear Dios este planeta, Dios tenía el propósito de probar a la raza humana. Vamos a someterlo a prueba. Y noten que dice la parte final. Si soportaba la prueba, la cual Dios creía conveniente. Miren qué interesante. Dios creía conveniente probarlo. ¿De qué manera? Sometiéndolo al tiempo, al lapso en el cual se iba a decidir si Adán iba a ser fiel a Dios o no. Esa prueba era conveniente. Con el tiempo, si soportaba esa prueba, con el tiempo llegaré a ser igual a ¿quiénes? A los ángeles. Ustedes se pueden imaginar el vacío que dejó Lucifer y sus ángeles en el cielo. ¿Qué parte fue? Dice la Biblia, la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? El 33%, hablándole porcentualmente. Alguien puede decir, no, pues el 33% no es la mayoría. Sí, no es la mayoría. Pero quiten ustedes, supongamos que esta iglesia tiene 200 miembros, quiten la tercera parte, ¿cuánto es? Cerca de 60, 70. Que de un día para otro se nos vayan 65 miembros. Usted va a decir, no, pues no fue la mayoría, no importa. Uno que se nos vaya duele, ¿sí o no? La tercera parte se le fue al Señor. Dios tenía una familia en el cielo y la tercera parte se le fue de la casa, en el sentido que no podían permanecer más allí. Dios nos presenta desde el principio que su orden establece límites, y usted va a ver esta noche los límites de Dios. El gobierno divino establece límites, y si usted quiere tener un hogar estable, un hogar sólido, también en su hogar deben haber límites. Si no hay límites en su hogar, lamentablemente es un hogar que está condenado al desorden y por ende a la destrucción. El propósito de Dios era que si el hombre cumplía el propósito de Dios, con el tiempo iba a ocupar el lugar o el vacío que dejaron los ángeles caídos. De ahí que avanzamos ahora y vemos que Dios se propuso entonces crear el planeta. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Y al crear este planeta, en la primera semana de la creación, todo era perfecto, el hombre perfecto, la tierra perfecta, los animales, todo, había una armonía, era un reflejo del cielo. Ahora la familia de Dios se extiende más allá. ¿Por qué? Porque en este planeta Tierra hay un reflejo de lo que Dios había originalmente pensado en el cielo. ¿En qué sentido? Al hombre se le dio la facultad de la reproducción, de él crear la vida, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque dice Dios, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. O sea que el hombre, la raza humana, fue creada con la facultad de la procreación o la reproducción de la vida. Dios creó en Adán a alguien similar a él. ¿Por qué? Porque Adán debía tener autoridad así como Dios tenía autoridad. Adán iba a ser el Señor de este planeta así como Dios era el Señor del universo. Adán iba a someter este planeta así como Dios somete el universo. En otras palabras, la raza humana iba a ser un reflejo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Lamentablemente, el apóstol Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte, así también la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán no resistió la prueba. ¿Quién fue el culpable? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién fue el culpable? ¿El hombre o la mujer? Levanten la mano los que creen que fue la mujer, esta mujer, Señor. Y algunos quedan viendo a su esposita, ¿verdad? Levanten la mano los que creen que fue el hombre. Bueno, la verdad, se los digo, fue el hombre, fue Adán. La mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. La serpiente engañó a la mujer, le hizo pensar que si comía del fruto prohibido iba a entrar en un nivel superior de sabiduría. Por eso es que la mujer al ver el fruto del árbol, dice la Biblia, es más, con solamente tocarlo entró en éxtasis. El pecado es engañoso. Pero cuando Adán aparece en la escena y mira a su mujer con los frutos del árbol prohibido, él se da cuenta que su mujer había pecado. Él se da cuenta que su mujer había caído, que estaba condenada a la destrucción. Y viene Adán y piensa en sí mismo, él piensa que mi mujer, su amada Eva, estaba condenada a la muerte y él no se imaginaba su vida sin su Eva, sin su esposa. Y él decidió, conociendo las consecuencias, él decidió comer del fruto prohibido a pesar de las consecuencias. Él dice, si mi mujer se muere, prefiero morirme con ella, y comió. Aún el pecado fue por amor. Por eso es que dice el texto bíblico, Génesis 3:24, echó pues fuera, Dios echó al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén. Una espada se encendía y se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La pregunta es, ¿será que Dios estaba protegiendo el árbol de la vida de Adán y de Eva? ¿O será que lo protegía de Satanás? Si algo que Satanás quería era comer del fruto prohibido, ya Dios le había permitido comer del árbol de conocimiento del bien y el mal. Ese era su lugar. Su área estaba restringida a ese entorno, a ese perímetro. No podía salir del árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso es que Dios le dijo a la pareja, no se acerquen a ese árbol, no toquen de ese árbol, no se acerquen ni lo coman porque van a morir. Si ellos siquiera se hubieran precavido de no acercarse, la historia fuera distinta. Pero una vez que el hombre Adán come del fruto prohibido, Satanás, la restricción que Dios le había colocado, se quita. Y él puede tener ya ahora el dominio de la tierra. ¿De dónde viene? Le preguntó Jehová a Satanás. De rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué? Porque él se adjudicó el dominio de la tierra ahora. Ya no era Adán el representante de este planeta, ahora era Lucifer. Y como tal, legalmente él tenía derecho a toda la tierra porque él había sometido a Adán. Y cuando alguien somete al otro, alguien que somete tiene la autoridad.
Y ahora viene Lucifer y quiere comer del árbol de la vida, porque comiendo el árbol de la vida, su existencia se iba a perpetuar. O sea, la restricción del árbol de la vida, más que ser para la pareja humana, y de paso, Dios también lo hizo para que no viviera en desgracia permanente. Usted se puede imaginar vivir en una desgracia permanente. ¿Cuántas personas dicen, algún día será de día, y ese día nunca llega? Desgracia tras desgracia, problema tras problema. Si no es una cosa, es otra. Usted se puede imaginar una desgracia eterna. Según la genealogía bíblica, Adán pudo ver la séptima generación. Esto quiere decir que Adán estaba vivo cuando nació Set, Enos, Mahalalel y todos estos, hasta llegar a la generación de Enoc. Él estaba vivo cuando Enoc nació. Y cuando Enoc nació, ya la tierra estaba corrompida. Cuando Enoc nació, Adán, siendo ya un anciano de más de 900 años, él pudo ver las consecuencias de su pecado. Si hay alguien, si hubo un padre que se afligía, se preocupaba por las malas decisiones que tomó en su juventud, ese fue Adán. Cada vez que nosotros hacemos algo, dejamos de hacer algo, esto va a repercutir para bien o para mal de nuestra familia. Y muchas veces hay errores que cometemos imprudentemente o inconscientemente. No somos culpables de ello en el sentido de que no lo quisimos hacer. Sin embargo, se hacen o se cometen esos errores, pero hay errores que se cometen sabiendo, conociendo. Adán miró la tierra corrompida, llena de violencia, y él mismo quiso morir, y miró la muerte como una bendición, como un descanso, porque día tras día los antediluvianos le decían que si por tu culpa estamos así. Usted se puede imaginar a personas que te estén recordando tus pecados, a las personas que te estén recordando tus errores del pasado, aquellas familias que tienen problemas y siempre se recuerdan los problemas, siempre se recuerdan los errores del pasado, no prosperan. Por eso es que un elemento vital para la unidad familiar es el perdón. Y si estás recordando siempre estamos recordando, la mente humana tiene una capacidad de almacenamiento increíble. Podemos recordar cosas que sucedieron hace mucho tiempo atrás. Y estamos recordando y recordando y recordando las cosas. ¿Qué sucede? En la estructura del libro del Génesis, usted ha leído Génesis, ya hemos sabido del Génesis. Solamente en su estructura, hablando del origen de la Biblia, encontramos que el Génesis se divide en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11, versículo 26, encontramos que Dios o el escritor bíblico presenta la historia de la humanidad en su conjunto, global, mundial. Pero a partir del capítulo 11, versículo 27 hasta el 50, esa atención se enfoca ahora en una sola familia, la familia de Abraham. En otras palabras, el Génesis va de lo universal a lo particular. De lo grande se centra a lo específicamente pequeño, hablando de la familia de Abraham. Génesis nos presenta también un antagonismo, una lucha entre el orden y el desorden. ¿Se acuerdan cómo estaba la tierra antes de ser ordenada? ¿Cómo estaba? Génesis 1:2, y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, vacía y en tinieblas. Pero viene Dios y comienza a ordenar, y al ordenar Él establece límites, y uno de esos límites lo encontramos en el tiempo. Dios creó la luz, y la luz sirvió para separar el día y la noche. Viene Dios y separa las aguas de las aguas, un grupo de aguas sobre la expansión, otro grupo de aguas debajo de la tierra, y lo limita. Los mares tienen su límite, es decir, Dios establece límites. Para ordenar, Dios establece límites. ¿Queremos tener nosotros una familia ordenada? Hay que ver cómo están los límites. Hay que ver cómo están los linderos. Hay que ver cómo están los cercos.
¿Por qué Satanás no podía tocar a Job? Porque tenía un cerco bien levantado. ¿Se acuerdan qué le dijo Satanás a Jehová? Pues ¿cómo voy a poder tocarlo si tú lo has cercado con tu protección? ¿Por qué no podía Satanás tocar a Job? Porque había un cerco. Y ese cerco, ¿quién se encargaba de levantarlo? ¿Se acuerdan? Por un lado Dios, porque Dios es el que protege nuestra vida. Pero Dios actúa en dependencia a tu actitud. Todas las mañanas se levantaba Job y hacía sacrificios. ¿Por quién? Por sus hijos, todas las mañanas. Todas las mañanas ese cerco era levantado por ese patriarca, porque no sabía si sus hijos habían pecado. ¿Cómo está el cerco en tu vida? ¿Cómo está el cerco en tu familia? ¿Cómo está el culto familiar? ¿Será que Satanás puede ver a tu familia y puede decir, Señor, no puedo tocar esa familia porque el cerco lo levantan cada mañana y lo reafirman cada noche? ¿O será que Satanás puede ver y tu familia y dice, no, pues aquí no hay cerco, aquí no hay culto familiar, aquí no hay devoción matutina, aquí no hay nada, aquí no hay cartilla, anexión de escuela sabática, aquí no hay himnario, aquí solamente hay apariencia? ¿Qué es lo que mira Lucifer cuando ve tu familia? La Biblia dice que cuando miró Lucifer a Pedro, le dice, Pedro, y dice la Biblia que Lucifer pidió a Jesús a Pedro, y por eso Pedro, dice la Biblia que Jesús le dice, Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte. ¿Por qué te está pidiendo? La verdad, y eso lo presenta la Biblia, el original no dice te está pidiendo, el original dice te está reclamando. O sea que Satanás estaba reclamando a Pedro. ¿Usted qué es lo que reclama? ¿Lo suyo o lo ajeno? Usted reclama lo que es suyo, correcto. Cuando la Biblia dice Satanás te ha reclamado para zarandearte, está diciendo, en otras palabras, Satanás piensa y dice que tú eres de él y te está reclamando. ¿Qué andas haciendo aquí conmigo? Te está reclamando. ¿Qué cosas ve Satanás en nosotros, en nuestra casa? Lo reclama. Hay un aspecto que no podemos nosotros olvidar, y con esto voy a ir terminando. La familia de Dios era perfecta, lamentablemente, por causa del pecado. 2 hermanos, encontramos en Génesis 4 que uno se levanta contra el otro y lo mata. Desde allí vemos que hay enemistades entre hermanos. Pero un poquito más adelante encontramos también que la familia humana completamente se rebela contra Dios. Y solamente una familia, la familia de Noé, haya gracia delante de Dios. Pero un hijo de estos, decir, un descendiente de Cam, recuerden que Noé tenía 3 hijos, un descendiente de Cam se rebela contra Dios y ahí se convierten en los cananeos. Y estos cananeos también llegan a un punto sin retorno donde ellos, aparte de tener 400 años de tiempo, porque fue el tiempo que Dios le dio a ellos para arrepentirse, no se arrepintieron. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad de qué? Del amorreo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando tiempo a esa familia que no quiso saber nada de Dios. Pero aparte de eso, la Biblia también nos presenta la historia de un hombre llamado Abraham, mentiroso, falto de fe, pero aún con todo, amaba a Dios y superó con éxito la prueba divina. Nos presenta la Biblia la experiencia de su hijo, Isaac, uno de los ejemplos más grandes en la Biblia acerca de fidelidad conyugal. Fue el único patriarca que no tuvo más de una mujer, es decir, solamente tuvo una y con esa se quedó hasta el final de sus días. Encontramos la historia de Jacob, una historia muy llena de altibajos. Y por último encontramos la historia de José, un muchacho que fue odiado a tal punto que sus hermanos casi lo matan. Lo vendieron como esclavo y usted conoce el resto de la historia. ¿Qué está queriendo decir la Biblia aquí? La Biblia nos revela una familia con problemas. ¿Cuántos tenemos problemas en la familia? Si usted considera que en su familia hay problemas, entonces su experiencia se asemeja a las familias de la Biblia. Y estas familias que la Biblia revela fueron familias que a pesar de los problemas encontraron la victoria en el nombre del Señor. Eso quiere decir que también nosotros podemos encontrar la victoria. Por eso es que el apóstol Pablo dice, así que ya no somos extraños ni extranjeros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Somos miembros de una familia, con problemas, con defectos, con debilidades, pero a pesar de eso somos amados en el Señor. Por lo tanto, podamos nosotros esta noche recordar que aquel que creó el planeta, aquel que sostiene el universo, también sostiene tu vida, también sostiene tu familia y está interesado en que esa familia con defectos, con debilidades, pueda encontrar victoria en el nombre del Señor. El día de mañana vamos a ver el segundo capítulo después de esto que hemos visto. El día de mañana vamos a ver a dos tipos de familias, una con un enfoque muy distinto de la otra. Y estoy seguro que usted y yo nos vamos a identificar, ya sea con una o con la otra. No puede faltar el día de mañana. Pero esta noche podemos decirle al Señor: bendito sea tu nombre, porque tú eres el Dios que sostiene mi familia. Puestos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche, Señor, bendito sea tu nombre por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque a pesar que en la Biblia encontramos registro fidedigno de hombres y mujeres llenos de defectos, así como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, así como lo era José y sus hermanos, de igual manera estos hombres y mujeres, Señor, encontraron esa solución, esa ayuda oportuna para poder salir adelante en sus vidas. No los abandonaste, no los desechaste, no los excluiste de tu presencia. De igual manera a nosotros, Señor, que somos miembros de una familia con problemas, con defectos, con limitaciones, tampoco nos desechas, tampoco nos excluyes, tampoco, Señor, nos echas fuera. Al contrario, estás interesado en que podamos encontrar la solución definitiva y completa para que podamos encontrar la felicidad y armonía en nuestros hogares. Padre, bendice a los esposos, bendice a las esposas, bendice a los hijos, a aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de las redes, Señor, no importa dónde estemos. Permite que podamos depositar nuestra vida en tus manos y nuestra familia de igual manera en tus manos, que podamos levantar ese cerco protector que nos ha de guardar de las acechanzas del enemigo. Señor, al irnos a nuestros hogares, llévanos con bien, en el nombre de Jesús.